En medio de este escenario son varias las dudas que surgen con esta propuesta. Por ejemplo, ¿qué es una consulta popular? ¿Cuáles son esas condiciones para que pueda tramitarse? Y también, ¿cuáles son sus alcances? Les dijimos que les íbamos a dar una explicación detallada, por eso a esta hora saludamos a Eduardo Hernández y a nuestro analista de cabecera, Gabriel Cifuentes. Señores, muy buenos días. Alejandra, Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, se trata de un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución, Gabriel. En este caso estamos viendo cuál es esa gama de mecanismos de participación que existen actualmente y el que escogió el presidente de la República, que es la consulta popular. Así es, Eduardo, de acuerdo con la Constitución, la ciudadanía se puede manifestar de diferentes maneras, participar directamente, y uno de esos mecanismos es justamente la consulta popular, que está reglada en el artículo 103 de la Constitución, en la ley 134 del 94 y en la ley de participación ciudadana del 2015. Concentrémonos, si le parece entonces, Gabriel, en esta consulta popular y en el siguiente cuadro vamos a ver efectivamente cuáles son esas características que tiene la consulta popular, que es el mecanismo que ha elegido el presidente de la República para tratar de dar un impulso a sus reformas. Y aquí me gustaría, Gabriel, que habláramos, y ya lo vamos a abordar un poco más adelante, ¿cuál es el alcance que tiene esta consulta popular? Porque la gente quizá piensa, bueno, a través de este mecanismo podrían automáticamente aprobarse las reformas del gobierno. No necesariamente, Eduardo. La ley es muy clara en establecer que el presidente de la República puede convocar a una consulta popular, y a través de esa consulta popular lo que puede hacer es hacer preguntas muy concretas, preguntas de trascendencia nacional, cuya respuesta, atención Eduardo y televidentes, solo puede ser sí o no. La ley no establece la posibilidad de que a través de las consultas populares se puedan votar articulados, que eso es muy importante. Son preguntas, repito, generales de trascendencia nacional que solo pueden ser respondidas sí o no. Y esa va a ser quizá, Gabriel, la gran expectativa que vamos a tener a partir de ahora. ¿Qué es exactamente lo que va a preguntar el presidente de la República en unas preguntas que deben ir firmadas por todos sus ministros? Vemos entonces preguntas concretas, ya lo decía usted, respuestas de sí o no, un tema de trascendencia nacional, que es lo que contempla la ley. En este caso sería el tema laboral, el tema de los trabajadores y el tema de la salud. No puede incluir el texto de una ley, ya lo decía usted, esto no es vinculante, digamos, en que automáticamente se aprueben, es casi que un llamado al Congreso, ¿no?, para que le dé prioridad a esos asuntos. Exactamente, pero no se puede votar el artículo primero, segundo, tercero, es decir, el presidente no podría, a través de mecanismo, trasladar ese proyecto de ley que está a punto de hundirse en el Congreso y llevarlo a las urnas. Podría hacer preguntas de carácter general y de trascendencia nacional. Bueno, y hablemos aquí, en el centro de este asunto está el censo electoral, porque esto de alguna forma, para que tenga validez, debe haber un mínimo de personas que vayan a las urnas. ¿De qué se trata? Pero además, Eduardo, dentro de este procedimiento, y es decir, hay que aclarar, el presidente puede convocar, pero necesita el concepto favorable del Senado de la República. Una vez esté el concepto favorable, se tiene que llamar a unas elecciones, a la consulta, donde debe participar por lo menos la tercera parte del censo electoral. Si no participa ese 33%, inmediatamente la consulta no tendría ninguna validez. Estamos hablando que hoy en día el censo electoral está más o menos en 42 millones de votantes, así en números gordos, y sería entonces, tendrían que ir a 13,5 millones de votantes los que tendrían que participar precisamente en esta consulta popular para que tenga esa validez, y de ellos la mayoría evidentemente pues votar por el sí. Exacto, o por el no, porque además, Eduardo, puede haber una o más preguntas. Recordemos que el último ejemplo que tenemos es la consulta anticorrupción, que no pasó justamente porque no superó el umbral del 33%, pero ahí eran 7, 8 preguntas donde se podía votar sí o no a cada una de ellas. Bueno, hay otras características importantísimas. No puede ser el mismo día de otra elección, ¿no? Que si hay elecciones de juventudes, que si hay otra cosa, que si hay unas consultas, no se puede realizar ese mismo día, sino que tiene que haber una consulta o un día específico para esta consulta popular. También, lo decíamos, es un mandato a las instituciones, y se estima que el costo de esta consulta popular sería más o menos entre 400.000 y 500.000 millones de pesos. Eso es lo que le costaría al país la realización de toda esta, de esta consulta popular. Vamos a ver en la, 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 la siguiente página, ya lo mencionaba usted por encima, Gabriel, el trámite.
En este momento el balón está en la Casa de Nariño. El presidente de la República, en el transcurso seguramente de las próximas horas, va a remitir al Senado las preguntas, porque decía usted pueden ser varias, al Senado de la República. Esa solicitud tiene que ir acompañada de la firma de todos sus ministros. Una vez el presidente eleve la solicitud de consulta ante el Congreso, tal y como está expuesto, el Congreso por ley tiene 20 días y hasta otros 10 prorrogables para emitir un concepto favorable o desfavorable frente a la solicitud del presidente. Bueno, después de que el Senado diga si es conveniente o no esa pregunta, tiene 8 días el presidente de la República ya para convocar el día de las elecciones, y después, en un lapso, digamos, de unos 3 meses, el presidente en esos 3 meses, digamos, siguientes, es cuando puede ya hacer la convocatoria oficial de las urnas. Imagino yo, Gabriel, que esto tiene que estar coordinado con la registraduría, porque hay una logística grande, digamos, que hay que aplicar para la realización de esas elecciones. Exactamente. Después de que el Senado emite concepto favorable, suponiendo que lo haga la registraduría, tiene hasta 3 meses para organizar la jornada de votación de la consulta popular. Pero aquí, Eduardo, hay otro tema que es importante para la audiencia, y hay una duda jurídica si en ese término de 3 meses, de acuerdo con la ley 1757, ese decreto, digamos, a través del cual se solicita y se convoca la consulta popular, podría ser demandado para hacer una revisión constitucional. Y ahí es muy importante señalar que, si bien eso no ha ocurrido, existe la posibilidad de que el Consejo de Estado pueda revisar la constitucionalidad del decreto y de la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta no puede conllevar a la aprobación o a la decisión de asuntos que resulten abiertamente inconstitucionales. Bueno, pues por eso digo yo, la pregunta seguramente va a ser clave, y este va a ser un tema del que seguiremos hablando seguramente en el transcurso de las próximas